Isaías 2, del 1 al 4. Y después y leemos... allí nos va a entregar una revelación él. Ajá. Y después seguimos con Isaías 2, del 5 en adelante hasta el 22. Bueno, vamos a leerla para recibir la revelación, pastora. El Señor, pastor, nos entrega revelación a través de esta palabra de Isaías 2, del 1 al 5. Del 1 al 4. Del 1 al 4. Nos está entregando la revelación y esta revelación es más que una revelación, es una profecía con cumplimiento, en base a la palabra del Señor. Es una profecía de lo que viene para la iglesia de Jesucristo. El Señor nos dice en esta hora que ahora que se acerquen los tiempos postreros, ahora que se levante el enemigo, ahora que se levante la iglesia, Él colocará como cabeza de todos los montes y será saltado sobre los collados y correrán a Él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Nos está diciendo el Señor que Él levanta su iglesia en medio de las dificultades, que Él levanta su iglesia y serán cabeza y no cola. A Él vendrán los pueblos, a Él vendrán todos aquellos que han renegado de la palabra del Señor, a buscarlo y a decir: la casa y la palabra de Jehová es. Reconocerán que es el Dios vivo y de poder, dice el Señor. También viene profecía directa para la iglesia primitiva de Cristo Jesús. La profecía directa por medio de la palabra es que vendrán esos 1000 obreros a la iglesia. Amén. Vendrán esos 1000 obreros a la iglesia porque reconocerán que Él es un Dios vivo. Dios es un Dios vivo y de poder. Y es la palabra del Señor y no la nuestra, la que coloca en nuestros labios. Es palabra del Señor. Él dice que enseñará los caminos, las sendas antiguas a través de la palabra. Y así se reunirán pueblos, se reunirán ministros, evangelistas, profetas, maestros y pastores, y crecerá la iglesia. Crecerán muchas iglesias y la iglesia primitiva de Cristo Jesús. Amén. Ya todos estos escogidos, dice el Señor, Él no juzgará entre las naciones, ni reprenderá a muchos pueblos y a la iglesia primitiva. No. Porque se volverán las espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Llega el momento en que la guerra levanta bandera y hay paz total en el Espíritu. Porque hay victoria en Jesús y en la sangre de Cristo, dice el Señor. Hay victoria en Jesús y aquello que es prometido, el Señor lo cumple, porque el Señor lo dice, Él lo hace a través de su palabra y no la nuestra, dice el Señor. Así como está haciendo promesa del reinado universal de Jehová, es que Jehová reina entre las naciones, dice el Señor. Y Él tiene sus llamados, sus escogidos, y la iglesia es una escogida. Amén. Hay que seguir orando, haciendo todo como en las sendas antiguas. Guste o no guste al mundo, hay que seguirlo haciendo. Parados en la brecha para recibir la bendición. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y la palabra de Jehová saldrá a través de los labios de los escogidos. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Permanecer en las sendas antiguas es permanecer en lo que le agrada al Señor. Permanecer en las sendas antiguas es permanecer en el Evangelio sin macula y sin engaño. Permanecer en las sendas
antiguas es buscar el Santo Espíritu de Dios y dejar a un lado la carne. Permanecer en las sendas antiguas, dice el Señor, es negarnos a nosotros mismos y seguir la palabra del Señor. Permanecer en las sendas antiguas es hacer lo que hacían sus discípulos siguiendo a Cristo, dejando el mundo para seguir a Cristo. Para aquellos que buscan la palabra, son aceptos al Señor en su palabra, no habrá más guerra, no habrá más reprensión. No habrá levantamientos contra nación y nación, porque están respaldados por el Señor. Promesa del Señor para muchas iglesias del mundo entero, aquellos que anden en el Espíritu, aquellos que hagan lo que tienen que hacer, aun aunque tengan persecución, aun aunque muchos mueran por la causa, tendrán vida eterna en Jesús. Esa es promesa del Señor y profecía del Señor en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Tengan ojos para ver, que vean, y los que tengan oídos para escuchar, que escuchen. Amén, gloria al Señor. Amén. Leemos la otra Es una parte. promesa, es cumplimiento, sí, es cumplimiento, pastor, es cumplimiento, Amén. cumplimiento del Señor. Y ahora, después de que leamos la otra parte, le voy a decir algo más. Amén. Es una revelación que el Señor ha hecho. Tenemos que esperar en el tiempo de Dios, que es perfecto. Veamos la otra parte, pastor. Amén. Amén. Gloria al Señor. El Señor también nos está dando una profecía a través de su palabra. Es una revelación y una profecía que se cumple. Y se va a cumplir y ha venido hablándonos de esta profecía. Nos ha venido hablando a través de los dichos de su boca, mediante visiones, relaciones, sueños, a usted, pastora, a mí y a muchos profetas. Lo que pasa es que Él ha querido que su palabra llegue sin mácula y sin engaño, y conforme a lo que Él quiere, y no a la arrogancia y la altivez del hombre, para sacar méritos en su propia opinión. Eso nos dice el Señor. Esta confirmación es una vez más el juicio de Jehová contra, dice, los soberbios, pero ahí incluye hechiceros, algoreros, satanistas, palomayomas, santería cubana, venezolana. Incluye las tinieblas, el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas, ¿quién dice? Él coloca reyes y quita reyes. Él, el Señor, habla también de las naciones. Él habla de los ministerios. Él habla de los profetas, de los evangelistas y aquellos a los cuales Él entregó un don, un ministerio, una presidencia, una alcaldía, una nación. El Señor está hablando generalmente de esta profecía a nivel del mundo entero. Está hablando el Señor que se ha infiltrado las tinieblas donde Satán y sus demonios han ido contra la iglesia de Jesucristo. Él dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Él está hablando aquí. En la primera revelación que nos dio, Él sacará adelante a sus escogidos. Y en la segunda revelación Él dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Está hablando de los llamados que no han sido escogidos. El Señor está hablando de aquellos a que Él les dio una oportunidad para que enderezaran sus caminos, buscando las sendas de justicia. El Señor está hablando a través de la segunda profecía, que todos ellos, aún habiéndoseles hablado que caminaran en unión al Espíritu y caminaran hacia la luz de Cristo, teniendo oídos para escuchar, no escucharon, teniendo ojos para ver, no vieron.
El Señor está hablando a todo su pueblo, que Él dio oportunidades y no las quisieron aceptar a través de los evangelistas, de los profetas, de los maestros, de los pastores. Él entregó su palabra y la desecharon. El Señor está hablando a todos aquellos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos que pactan con hijos extranjeros. El Señor está hablando a todos aquellos que han venido de un país, de otro país, a traer sus ídolos, a traer su brujería, a traer falsos ídolos y falsas doctrinas para extraviar a sus escogidos. El Señor está hablando que aunque la tierra se haya llenado de oro y de plata y que no tengan fin sus tesoros, también esta tierra está llena de pestilencia, está llena de oscuridad, de maldad, de brujería, de satanismo. El Señor está hablando de esta tierra de los no escogidos, que tienen ídolos y que se han arrodillado ante otros ídolos utilizando la palabra del Señor. Él derribará todos los ídolos que se han levantado blasfemando contra el nombre del Señor. Derribará a los ídolos y a quienes lo crearon. El Señor está hablando que somos nosotros como la iglesia de Jesucristo de las sendas antiguas, está hablando que es nuestro deber seguir la palabra del Señor y clamar para que sean ellos arrancados de la faz de la tierra si no vuelven sus corazones antes de que el Señor venga a juzgar vivos y muertos. Nuestro deber es clamar a Jehová de los ejércitos en la presencia del temible Jehová, en el resplandor de su majestad, dice el Señor, clamar la justicia divina. El Señor nos está diciendo a nosotros en esta noche, que todos aquellos que tuvieron y que tienen dirigiendo un país, una congregación que han sido escogidos como reyes, sacerdotes, como presidentes, como miembros del Congreso, como dirigentes de una iglesia, de un pueblo o país, todos aquellos que tienen altivez en su corazón y orgullo, tendrán que vivir el juicio con la presencia temible de Jehová, de los ejércitos. Que nosotros, es nuestro deber, clamar para que esa tierra sea castigada. Porque es Él, por medio de la palabra, que dará cumplimiento a su profecía. Porque con Él, con ese clamor, se vendrán abajo los ídolos de oro, de plata y las falsas creencias que han tratado de sacar a los escogidos del camino de Dios. Que seguimos clamando en unidad del Espíritu, todos y cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, para que la palabra del Señor se cumpla, que vendrá juicio divino, y en el cual estamos viendo y veremos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Todos aquellos que han sacado al pueblo de Dios de las sendas de justicia, de las sendas antiguas, tendrán que asumir responsabilidades. Y si no lo hacen, antes de que el Señor venga, serán cortados de raíz. Y nosotros tenemos que hacer lo que agrada al Señor.
Nuestra lucha no es contra carne ni cuerpo, sino contra potestades, principados, huésped de maldad en las regiones celestes, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aquí se confirma lo que venimos haciendo, pastora. Aquí el Señor Amén. nos está dando esta profecía y nos está confirmando lo que venimos haciendo, que es lo que, de lo que hemos hablado. Ya no misericordia, no pedir misericordia por esos brujos, hechiceros, satanistas, ocultistas, sino La única, declarar espada en contra de ellos, porque amén, es la y única... Sí, siga. la única forma, pastor, la única forma que el Señor a sus escogidos respaldará, porque es que no es en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Amén. Y no es nuestra misericordia, porque estaríamos en la carne. Así El Señor nos está diciendo que hagamos lo que dice la palabra del Señor y estaremos en el Espíritu. Aunque nos diga que somos inflexibles, que no tenemos amor en nuestro corazón, es que la palabra del Señor se cumple y es juicio decretado. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es lo que dice la santa palabra del Señor. Así es. Clamar, sí, para que el Señor tenga misericordia, pero no nosotros. Así es. Y decretar la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Y sin ningún contemplamiento, para poder que la iglesia de Dios se salve, de las sendas antiguas se salve, la iglesia de sana doctrina, nosotros tenemos que ejecutar la palabra mediante la espada de Cristo. Amén. Tenemos que ejecutarla, porque si no, la iglesia prevalecerá, pastor. Por eso, prevalecerá, pero si nosotros, si son quitados esos obstáculos que han venido poniendo los brujos, los hechiceros, los satanistas, los ocultistas, esa es la manera de que la iglesia prevalezca, que se levante y prevalezca. De lo contrario, no. Acuérdese que no prevalecerá. Eso es lo que Exacto, hemos, eso es lo que hemos. Se extinguirá, se acabará, se acabará. La única forma es utilizar la espada de Cristo, esa espada que la palabra del Señor, cortante de doble filo. La única forma, creyendo que el Señor está con nosotros y nosotros estamos haciendo, aceptos a su palabra, haciendo lo que Él menciona. En el nombre de Jesús de Nazaret, pastor. Entonces, si es confirmación, siga adelante, pastor, porque usted tiene mucha revelación de esto también a través de la confirmación de todo lo que el Señor nos ha mostrado. Sí, pastora, es lo que hemos venido haciendo. El Señor nos está dando un respaldo, porque acuérdese que le hemos declarado la muerte a esos brujos. Y lo hemos dicho que si el Señor no tiene planes con ellos, que sean cortados. Que sean cortados. Porque es que es la única manera. Ellos se han burlado. Vea, en estos días estuve mirando una de las ministraciones que hice a un hermano de por allá, no recuerdo el pueblo. Y resulta que había un chamán que le estaba haciendo brujería. Ese chamán era un primo de él. Yo llamé al chamán y el chamán apareció ahí, pastora, y me habló por mi nombre. De entrada me habló, fulano de tal, tú, ¿por qué te metes conmigo? Pastora, de entrada, oyó. Porque yo le hice 2 ministraciones, pero en la primera ministración me habló con mi nombre. Yo lo hice llevar al infierno, le mostré el infierno. Salió de allá llorando y porque inmediatamente también lo llevé que le mostraran el cielo, que el Señor le mostrara sus llagas, las llagas en sus manos, y él las vio y lloró. Le dije, ¿quieres recibir entonces a Cristo? Que sí. Pastora, a los días me llamó el hermano y me dice, vea que fulano de tal lo mandó a amenazar. El brujo me mandó una amenaza. Que con él no se metía, después de que supuestamente había hecho la oración de fe. Entonces, ¿yo qué hice? Entonces, ¿yo qué hice? Le dije, hermano, bueno, si la cosa es así, venga que usted necesita administración otra vez. Pastor, en esa administración, le declaré la palabra. En esa ocasión no le declarábamos muerte, pero le declaré ruina, le declaré
postrado en cama, escasez. enfermedad, Sí, sí, ruina, pobreza, se la declaré. Y le dije, usted va a quedar impotente, para que sepa. Va a quedar total. Y él me dijo, el hermano me dijo que él todo eso lo había visto en la administración. Entonces mire que el Señor sí nos está respaldando con esa palabra en la que sí, nos dice que así, nosotros tenemos que actuar. Nosotros así no es, pastor. podemos ser pasivos como lo ha venido haciendo la iglesia de Jesucristo, y por esa Así es. pasividad mire cómo la tiene postrada el enemigo. La tiene Ujú. totalmente postrada, pastora. ¿Oyó? Sí, así es. Y el primero y el más grande mandamiento, hay veces se confunde. La iglesia de Jesucristo se confunde porque el enemigo espiritual viene a colocar cosas que Ujú. no son inmediatamente de las personas, porque se dice, mire, dicen, pero es que este es un evangelio de amor. Sí, claro, claro que sí, en el nombre de Jesús, es un evangelio de amor. El primero y más grande mandamiento de Dios dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Amén. El segundo mandamiento van atados el uno al otro. Pero precisamente por amar a Dios sobre todas las cosas es que estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque los enemigos de Dios son nuestros enemigos en el Amén. poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Eso se llama amor. ¿Amor a qué? A los caminos limpios, rectos, a la palabra del Señor, a los estatutos, a los preceptos. Nosotros no podemos estar con Dios y el diablo. Nosotros no podemos jugar a dos bandos. Amén. Que sí estamos con Dios, pero qué pesar entonces, vean, entonces no, vea Jesús, usted porque va a decir en su palabra que va a cortar a este y este y este. Si el Señor lo dice, es porque es así. Así es. Cuando usted tiene, pastor, cuando usted tiene, cuando yo tengo, cuando nosotros tenemos una cabeza en la iglesia, como en el caso del pastor que tenemos, ¿ya? Dígame, ¿a quién le debemos respeto, amor y consideración? Claro, el pastor, claro. Bueno, entonces el pastor de pastores nos dice a través de su palabra que Sutanito dijo, Perencito dijo, no sé qué y no sé cuántas cosas, pero estamos atacando, están atacando, están atacando a Dios y a su palabra y a nosotros los miembros, los escogidos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cumplimiento, la obediencia está la bendición, cumplimiento a la palabra del Señor, ¿cierto? Ujú. Es que es lo mismo que Eso es lo que decir, estamos haciendo. pastora, es que es lo mismo que decir que como Dios es amor, Él no puede mandar juicios a la humanidad, porque Él es solo amor. No, la palabra no dice que Él es solo amor, Él es amor, pero también es fuego consumidor. Él es un Dios de justicia, Él es un Dios de justicia, y Él tiene que ejecutar la justicia, porque de la misma manera como hay personas que están dedicados al mal, también es cierto que hay personas que están dedicadas a buscar el bien y anhelan ser salvos, como nosotros anhelamos Amén, ser salvos. Nosotros nos amén, hemos apartado de la maldad, nos hemos alejado del mundo, y el Señor, en su justicia, Él no va a permitir que el enemigo venga a destruirnos a nosotros, sabiendo que al recibir a Cristo y haber creído en su nombre, Él nos ha dado potestad de hacernos sus hijos. Entonces, un padre que hace por sus hijos, protegerlos. ¿Y de quién los va a proteger? amén, Pues de la maldad de los que no lo han recibido a Él, que no están interesados, porque hay muchos que no están interesados en recibirlo, no están interesados en temerle, y mucho menos están interesados en amarlo. Por lo tanto, Él hace justicia y defiende los suyos. amén. Ujú. Amén, gloria al Señor, Amén. así es. Por eso es que la palabra del Señor dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y Él sabe desde antes de que nosotros clamemos quién es el escogido, Amén, sino que sí. Él es un Dios de oportunidades. Él es un Dios de misericordia, pero la misericordia viene de Él, no de nosotros. Amén. ¿Ya? Y Él coloca, cuando usted tiene misericordia y yo la tengo, es porque viene de Dios, Amén, porque Él así es. coloca el querer como el hacer en cada corazón. Yo, Ujú. por ejemplo, en mis propias fuerzas, pastor, yo no he querido hacer ciertas cosas con algunas hojas que me han, con algunas, usted sabe más Sí, sí. que nadie sabe. Ujú. Yo no he querido, yo porque voy a decir mentiras y delante de Dios lo digo, no he querido, en mis propias fuerzas yo no he querido, y a mí que me ha obligado el Espíritu Santo. Ujú. Entonces yo digo, Señor, y me arrodillo y le pido y le oro y digo, Señor, pero ¿por qué? Entonces, entre más yo reniegue, más me ponen en cuento. Ujú. Más me ponen eso, porque
O sea, la palabra de Dios tiene que cumplirse, ¿cierto? Y Amén. nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo y la justicia de Dios. Amén. No quiere decir que van a dejar de recibir lo que, pero Él es Dios de oportunidades, lo que Sí. tienen que recibir. Y nosotros también, si pasamos la prueba, Así es. ¿ya? Así es. Porque aunque nos entierren la espada, aunque nos persigan, aunque es, nosotros seguimos levantándonos en la brecha y haciendo lo que tenemos que hacer, confiando en el Señor.